Capítulo 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, «Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y díjole, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla». Jesús le dice, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Dícele Jesús, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Dícele a la mujer, «Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar». Dícele Jesús, «Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Dícele la mujer, «Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas». Dícele Jesús, «Yo soy que hablo contigo». Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, «Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Y él les dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían el uno al otro, «¿Si le habrá traído alguien de comer?». Díceles Jesús, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores». Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, «Que me dijo todo lo que he hecho». Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, «Ya no creemos por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle, Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a éste echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, Sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, El que me sanó, él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, He aquí has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a éste vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Capítulo 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco.
y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióle Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12.